adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sacando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz de tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.
Buenas noches, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de enseñanza. Siempre saludando nuestras iglesias hermanas de Tegucigalpa, Comayagua y nuestros hermanos especialmente de Puerto Barrios. Así que buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. También un gusto nuevamente estar otra vez acá entrando en sus hogares, en la iglesia o en el lugar donde estén o donde estés en este momento que estás escuchando. Va, y muy felices, papá, siempre de tener esta oportunidad. Gracias. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que mirábamos la clase anterior de una iglesia con discernimiento. Hablamos de el trauma religioso y de algo otras cosas, pero lo más importante aquí es cuando decimos una iglesia con discernimiento, es la capacidad de poder identificar lo bueno y lo malo. ¿Eduardo? Sí, sí, correcto. Y te fijas, bueno, fue una clase un poco larga también, yo sé, que a veces un poco son temas difíciles, hermano, que hay que prepararse mucho, hay muchas horas de inversión para que ustedes puedan entender estos conceptos que ustedes van a escuchar ahí como construcción, deconstrucción, opresores, oprimidos, trauma religioso, prácticas sectarias. Bueno, hay muchas cosas que usted puede escuchar en la red, en las redes sociales, en el internet mismo. Pero realmente, como hablaba mi papá, como iglesia, nuestro sueño, que a través de este espacio que tenemos también, es poder llevarles a que tengan ese discernimiento. Ustedes tienen que no dejarse apantallar, digamos, por un lenguaje, porque ahora este es un tema importante hoy, para la Sí, manipulación del lenguaje, ¿verdad? correcto, Entonces, también. y usted mismo tenga sus convicciones, vos, mi querido hermano, tenés convicciones firmes, sabe discernir lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Entonces, eso es parte de lo que estamos estudiando hoy y hoy vamos a ponerle un poquito más también de sabor al tema. Claro que sí, Eduardo, y también creo que nos vamos a poner en manos de Dios para que podamos abordar el tema que traemos hoy, que también es un tema un poco difícil también y de mucha actualidad. Así que acompáñenme a orar para que Dios se quede en control de esta transmisión. Amén. Amadísimo Padre, que estás en los cielos, gracias nuevamente por permitirnos reunirnos en tu nombre y poder compartir de las maravillas que haces tú en cada una de las vidas de nuestros miembros. Gracias nuevamente por las iglesias, Señor, en Honduras, y gracias por cada uno de los hermanos que hoy está conectado y que está aprendiendo de esta nueva avalancha que viene hacia los grupos cristianos, Señor, que nos están envolviendo y tenemos que ser muy prudentes, tener ese discernimiento necesario para conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Gracias nuevamente, Padre, por este espacio en donde podemos abordar estos temas que no son tan sencillos y que nuestros hermanos siempre están pendientes para poderlos desarrollar. Gracias nuevamente, Señor, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Amén. Gracias, papá. Ok, el tema de hoy es un tema también que no es tan sencillo, se llama la teología progresista. ¿Qué podemos decir de esto de la teología progresista, Eduardo? Bueno, como dice mi papá, es un tema candente, candente en esta época. Teología progresista es una mezcla rara, porque es una mezcla de lenguaje con que se está manejando. Y ¿recuerdan la clase anterior del discernimiento? Hablamos de ese tema del lenguaje, la manipulación del lenguaje y la forma como se utiliza el lenguaje. Entonces, hay una teología, nosotros tenemos la teología bíblica, ¿no? Eso es lo que creemos. Sí, Pero correcto. progresista es, bueno, estamos agregando algunas mejoras, es como algunas actualizaciones con base a cómo la sociedad se está comportando hoy. Entonces, la forma como piensa la sociedad hoy, como incorporándola a la iglesia, no está del todo mal, digamos, algunos le llaman la contextualización, que es traer a nuestro contexto, pero mucho cuidado, una cosa es traer el principio bíblico, como lo estudiamos ya, ¿te acordás, papá? En la parte de la parte de interpretación, entendiendo la palabra de Dios, hablábamos traer el principio teológico a la aplicación que es a nuestros días. Pero aquí Sí. parece al revés, parece que es, la teología progresista lo que hace es ajustar el principio teológico, como ajustarlo a la conveniencia de lo que hoy la sociedad piensa y cree. Entonces hay una diferencia, y hay una diferencia generacional. De hecho, como en tu generación, mi papá y yo somos dos generaciones distintas, ¿no? Bueno, fíjate que, y es muy interesante poder abordar de acuerdo a nuestras generaciones.
muchos nos ven a nosotros que ya pintamos algunas canas de viejitos ya, pero fíjate que creo que el mundo está cambiando eso del lenguaje y todo esto, y cada cosa que podemos opinar ahora, el mundo cree que es una ofensa para ellos, y ya Ujú. nosotros venimos y vaya, para el caso en mi generación, pues, eh, fíjate que, ¿qué pasaría? Hay una persona que tiene 40 años, ¿qué pasaría en mi generación con este ejemplo que te voy a poner? Hay una persona que tiene 40 años que se percibe como una niña en Canadá. Para nosotros, en mi generación, solo los reiríamos y digo, está loco ese hombre, que lo lleven allá al psiquiátrico, enciérrenlo, porque, o sea, es un contexto completamente alocado, podríamos decir, no, no está en su razón. Pero ahora, si yo digo eso, ya me dicen que estoy discriminando a las personas, que Sí, estoy sí, ofendiendo la dignidad de aquella persona, sí, cuando yo tengo mis principios bien centrados. Hay otro ejemplo de un hombre en Argentina que, fíjate, que se percibe como mujer y ahora está reclamándole al gobierno que, como él se percibe como mujer, se tiene que jubilar a los 60 años, porque las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Entonces, ¿qué hacemos con este tipo de personas? En mi generación esa era una aberración, eso ni sí, siquiera se comentaba. De hecho, y lo que hablamos cuando hablamos de la ideología de género, recuerda, en nuestra generación, eso sí, de salir del closet, eso sí, todos estaban en el closet, pero en mi generación no era tan abierta lo que era el homosexualismo y el lesbianismo, era algo raro. De hecho, la gente lo rechazaba. sí. Bueno, lo que decir, los ejemplos que ponía son parte de esta locura del progresismo, ¿eh? Le llaman como estamos progresando y las personas ya se expresan y si se sienten una niña, aunque sea un adulto mayor de 40 años, entonces hay que darle un aplauso, ¿no? Hoy sería así, aplaudámoslo porque por fin liberó esa represión y esa opresión, perdón, que tenía él con relación a cómo se sentía, cómo se autopercibía. Y el otro también, el argentino es como muy aprovechado el sistema, ¿va? Porque Sí, imagínate que como aprovecha 5 años para retirarse más temprano, entonces también hay un juego ahí raro, ¿va? Pero lo que vos decís, por ejemplo, vos perteneces a una generación, yo a otra. Entonces, igual mi generación diría, ¿va? Que pensaríamos casi lo mismo. No, tal vez tendríamos a ser un poquito más tolerantes quizás, que eso es lo que sí sí. pasa, tal vez que antes éramos Nosotros más rígidos, radicales, va, más más radicales radicales, ¿sí? nosotros, sí. Y es evidente porque también los cambios que vivió el mundo en tu época, vos naciste allá por los 60, ¿no? Entonces venían desde Sí, las guerras, la Guerra Fría, todo el tema, todas las cosas, el sí. ambiente mundial era un poco tenso en ese aspecto. Yo viví algunos cambios diferentes también del avance de la humanidad. Entonces todos somos influenciados, ¿va? Por eso. Entonces, pero para mí sigue siendo también algo raro, sigue siendo algo raro. Entonces, Sí. algo que queríamos aprovechar a decirle a todos junto con mi papá, hoy vamos a hacer algo diferente. De hecho, los vamos a dejar con una clase que yo preparé también para el grupo de acción estudiantil. Yo sé que también el grupo de acción estudiantil Honduras posiblemente digan, ah, sí, ya la vi, ya la, como decimos nosotros, pero Sí. volver a ver. Volver a ver, concentrate, es algo de mucha importancia. ¿Por qué? Porque próximamente vamos a estar también en Comayagua en nuestra conferencia Catracha, ¿no? Del Ok. 25 al 27 de agosto, ¿verdad? Justo, sí. Así es, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, esto que vamos a ver hoy, quiero que todos lo puedan ver en Honduras, son las bases de esta teología progresista, de dónde sale esta locura, que para nosotros puede parecer una locura, pero en realidad sí tiene sentido para esta generación. ¿Por qué la diferencia? ¿De dónde sale esta concepción hasta filosófica, digamos, que hace que las personas hoy puedan ver eso como algo aceptable cuando para nosotros en el pasado no lo era? Entonces vamos a estudiar eso y tal vez va a ser un poquito cansadito ahí. Va a haber un rato en la clase que solo voy a hablar de contexto, digamos, histórico y marco conceptual para que lo entendamos y luego vamos a ir a las escrituras, téngannos paciencia, pero pone mucha atención. Porque en la conferencia Catracha voy a dar la segunda parte de esto, pero es importante que entendas la base conceptual para que en la conferencia Catracha también puedas entender y hablemos un poco de este feminismo radical, hablemos de
de estos movimientos LGTB, de la influencia en la sociedad, de ecologistas, muchos grupos que surgen hoy en la sociedad. Entonces, es bastante, ¿ah, papá? Sí, sí, es bastante. Y creo que lo vamos a dejar mejor con la clase que tenemos preparada para el día de hoy, para que se preparen. Y la segunda parte la vamos a tener en nuestra conferencia Catracha. Así que, Eduardo, Entonces, pilas, pongan atención, es un tema difícil, pero hay que estar preparados, hermanos. Esta es una amenaza real para la iglesia y tenemos nosotros que estar listos. Tenemos que entender también, entender el mundo en el que vivimos y en que nos desenvolvemos para poder realmente llevar el evangelio de salvación y llevar la esperanza a todos los discípulos. Entonces, los dejamos con la clase, hermanos. Gracias por su atención. Dios mediante, este es meses de julio, el próximo mes en agosto. Nos vemos en la conferencia Catracha. Apuntate, inscribite, llega, que va a ser increíble poder estar las iglesias de Honduras juntos. Entonces, muchas gracias, mis hermanos, los queremos mucho. buenas noches. Bien, la enseñanza de hoy, como ya saben, estamos hablando acerca de teología progresista. Teología progresista, bueno, ¿qué será esto? Vamos a pasar a ver el discurso que está pasando actual. El discurso de la sociedad actual, quiero que pongan mucha atención, se desarrolla alrededor de esto, digamos, está limitado por espacio, pero digamos que algunas de estas son muy importantes. Tema de hablar de la palabra inclusión. Mira qué interesante. Palabras importantes que son, digamos, que tienen una connotación muy positiva, son absorbidas por algunos grupos, de manera que usan una especie de manipulación del lenguaje para que nosotros podamos ver como bueno cualquier cosa que aún va en contra de nuestra ética y nuestra moral. Palabra como diversidad. Bueno, no podría pensar inclusión. Claro, yo estoy de acuerdo que hay inclusión. Por ejemplo, en el caso de alguien que nació con una discapacidad o una capacidad especial y tiene que poder incluirlo en la sociedad. Bueno, alguien que no puede caminar, por ejemplo, o que tiene alguna dificultad en su tronco inferior y tiene que andar en una silla de ruedas, bueno, estaríamos de acuerdo que sería inclusivo tener rampas de acceso, como ya se exige en la arquitectura, para poder entrar a sitios, a áreas comunes. Eso sería, bueno, sí, lo vemos bien. Entonces la palabra inclusión como que suena bien, pero parece que se está tomando otra tonalidad también hoy en día. La palabra diversidad, bueno, usted podría decir, vos podrías decir, mi hermano, por ejemplo, bueno, aquí no le gusta, o sea, ¿quién quiere comer lo mismo, digamos, todos los días? Aunque somos agradecidos por lo que comemos, por el alimento que podemos tener, pero usted dice, bueno, me gustaría tener alguna diferente, alguna variedad, alguna cosa, bueno, si hoy comí pollito, pues qué bueno que mañana pudiera comer una carnita, una pasta, entonces podría haber alguna diversidad. Entonces la diversidad no se ve como algo incorrecto, al contrario, parece interesante. Entonces se toma este tema, bueno, el feminismo, bueno, una lucha de igualdad entre hombres y mujeres. Uno puede decir, bueno, esto parece bueno, sí, claro que estoy de acuerdo en que debe haber igualdad, pero el discurso no se queda ahí. Y vos vas a tener que entender la profundidad y sabés, yo sé que lo sabés porque lo vivís en tu universidad, lo vivís en tu centro de estudios. Otras luchas, como esas luchas feministas extremistas que se han vuelto, el naturalismo, o conocido también como ateísmo, es decir, donde sacamos al Dios trascendente de una ecuación y estamos pensando nada más en que todo tiene una explicación natural y que no hay nada trascendente en el cosmos, el universo. Esto lo hablamos un poco con Acción Estudiantil Guatemala, pero no voy a ahondar por cuestión de tiempo. El mundo también está absorbido por el consumismo, el deseo de obtener cosas. Y todas estas cosas, fíjense bien, están queriendo meterse de lleno también a la iglesia. Hay un peligro, porque este discurso, usted está viendo, por ejemplo, el caso de aborto. Bueno, mi cuerpo, mi decisión, tengo derecho. Y hemos escuchado eso también, pero ¿qué piensa la iglesia de esto? ¿Qué piensa la escritura? ¿Qué dice la escritura al respecto de estos temas? La nueva era, un misticismo, una idea de que la humanidad podrá evolucionar a una mente, a un estado de conciencia superior y poder entender realidades alternas. Y lo vemos mucho, ¿no? Si vos te fijas, por ejemplo, películas de superhéroes como Marvel o algo muy usado ahora, el multiverso. Queremos hablar del multiverso porque queremos hablar de otras realidades y nos fascina. Y seamos honestos, la verdad que esos temas nos parecen interesantes.
La verdad que nos encanta saber acerca del multiverso y cómo sería yo si hubiera tomado decisiones completamente distintas. Entonces, estados de conciencia superior, mezcla religiosa, una especie como de sincretismo, es decir, mezcla total de religiones para poder llegar a un estado de conciencia superior, una nueva era de la humanidad. Entonces, todas estas ideas se diseminan completamente en las redes sociales. Ustedes las pueden encontrar en muchísimos lugares en los cuales pueden acceder de una manera fácil con ver un simple video y usted puede llegar a estar completamente confundido. Es muy importante. ¿Qué pasa ahora entonces? Estaríamos hablando que esto está generando lo que yo llamo una confusión doctrinal. Porque hay algunas personas que están empezando a mezclar todos estos conceptos y queriendo traerlos a la iglesia de alguna manera. Y no solo eso, hay algunos grupos también en países de primer mundo, desarrollados, que iglesias están adoptando prácticas antibíblicas. Y eso es algo grave. Hay un discurso también, si estamos en contra de cualquiera de estas cosas, ya no se trata ahora de soy anticonsumismo, sino que ahora, mira qué interesante cómo es, sería un consumismo, consumofóbico, digamos. Le tengo fobia al consumismo. Como se usa, en lugar de decir que no estoy a favor de algo, la defensa de la otra parte viene siendo, tenés una fobia. Y cualquier cosa que querramos argumentar es una fobia. ¿Por qué es importante? Los cristianos, ustedes mismos, tienen que enfrentar este mundo y tienen que estar fuertes para poder no dejarse llevar, porque si no te vas a desanimar. Te vas a desanimar porque te vas a dar cuenta que sos un extraño. Te vas a dar cuenta realmente que sos una persona ajena a ese mundo y a veces te vas a sentir mal. Pero quiero que te sientas tranquilo. Quiero que en esta lección, aunque no vamos a poder abordar todo lo que quisiera, pero dejar algunas ideas muy claras que te van a servir para que entendamos de dónde sale toda esta locura, todo este discurso que la sociedad actual está presentándonos también. Entonces, hay dos libros que yo recomiendo mucho, que he estado leyendo. De hecho, uno de ellos es El origen y el triunfo del ego moderno. Este lo estoy terminando. De hecho, me puse a estudiarlo exclusivamente por esta clase para entender lo que está pasando en el mundo desde unas raíces, desde las raíces filosóficas, digamos, de dónde viene esta locura de que ya no existen verdades absolutas y todo, y se los voy a mostrar, se los vamos a mostrar. Tal vez va a ser no va a ser tan extendido como quisiera, porque también hay limitación de tiempo, pero vamos a aprovecharlo al máximo y te aseguro, con esto te voy a dar una base para que puedas trabajar y puedas prepararte. Y el otro libro, El universo de al lado, que es muy bueno porque también son un poco más académicos, no son tan fáciles de leer como cuando te lees tal vez una novela o algo. No es como una serie que miras en Netflix o en streaming, ¿verdad? Que puedes ser, te tiras un montón de horas ahí, pero vas a tener que regresar a veces a leer, pero te ayuda a entender las cosmovisiones, qué piensa la demás gente y por qué la demás gente piensa diferente y cuáles son las respuestas de estas formas de ver el mundo de otras personas a las preguntas más trascendentales e importantes que nos hacemos, porque cuando tenemos una forma de ver el mundo, nos aferramos a ella también. Entonces, esta primera parte, ya me extendí un poco, pero esta primera parte vamos a tener que entender que va a ser conceptual y después vamos a ir a la Biblia también. Entonces, teneme paciencia, pero pone atención, no te distraigas. Es cierto que está ahí, solo estás viendo la pantalla, no te distraigas, es exclusiva también, no te pueden spoilear, no hay spoiler de esto, porque son los primeros que van a ver este contenido, ¿verdad? Entonces, veamos esta pregunta. Digamos, si alguno de ustedes, yo no sé cuántos de ustedes trabajan, tal vez levantan la mano ahí y pueden ver cuántos del grupo, los que trabajan, los que ya trabajan y estudian, que entendería que son la minoría. En nuestro caso, en mi caso, cuando llegué a la iglesia, la mayoría trabajaba, estudiaba, y los que estábamos a tiempo completo estudiando éramos realmente pocas personas. Gracias a Dios fue mi caso para poder salir más rápido a la universidad. Mediciones del nivel de satisfacción laboral. Esta es una pregunta hoy muy común. Bueno, ¿cómo se siente usted en la empresa? ¿Cómo se siente la organización? Y fíjese que ahora, también en la iglesia, quieren que preguntemos esto. ¿Cuál es tu nivel de satisfacción en tu iglesia? Pero vamos a dejarlo en el plano laboral. Llegan a alguien y le preguntan, bueno, ¿cuál es tu nivel de satisfacción laboral? Bueno, evalúe esta otra área. Entonces, yo me siento bien porque en esta empresa yo tengo oportunidades de crecimiento, porque hay un buen ambiente laboral, aunque la verdad a veces uno quiere morirse ahí, los que trabajan lo sabrán. Entonces hay muchas variables que uno piensa, o que alguno de nosotros pensaría, o que vos pensarías,
con respecto a qué sería una satisfacción laboral. ¿Qué me haría feliz en el trabajo? Bueno, me haría feliz, bueno, sí, tener oportunidades, tener pues flexibilidad, pues cumplir objetivos, sentir la satisfacción, tener retroalimentación con respecto a si hago bien o no hago bien mi trabajo, una buena remuneración y hay muchas variables. Pero me encanta porque Carl Truman en el libro este, el origen y el triunfo del ego moderno, él hace una reflexión y dice, ¿qué pasaría si le preguntáramos a mi abuelo, decía él, con relación a esta pregunta, que vivió tal vez allá por la Segunda Guerra Mundial, quizás le preguntáramos el nivel de satisfacción laboral? Y él decía, posiblemente esta persona no entendería ni siquiera la pregunta. ¿Satisfacción laboral? Porque en el mundo en que él se desarrolla, o el mundo que se desarrollaba el abuelo del autor de este libro, posiblemente la satisfacción laboral no era un concepto que ellos entendían como que había que tener satisfacción en el trabajo. Quizás ellos eran un mundo, una vida, un punto de vista más económico. Es, ¿me da dinero para darle comer a mi familia? Perfecto, claro, estoy satisfecho porque yo no voy a ser feliz al trabajo. Yo soy feliz con ese dinerito que consigo, lo llevo a mi casa, le doy de comer a mi familia come cuando hay personas que no están comiendo. Entonces yo soy feliz. ¿Satisfacción laboral? Sí, pero eso no funcionaría mucho para el mundo occidental de hoy. ¿Ven el punto acá? ¿Cómo va evolucionando el pensamiento? Y ahora, una pregunta más difícil. ¿Qué pensamos cuando una persona, porque esta ya me meto en aguas profundas, cuando una persona cuyo sexo biológico es masculino dice la frase, soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? Esta frase es ahora muy común para nuestra época, en los últimos, digamos, 10 años, ahora se ha vuelto muy común. Y nosotros lo vemos ahora más por las redes sociales, lo vemos más en los artistas, vemos más como cuando alguien dice esto, más bien como que fuera un acto heroico, como que fuera un acto de heroísmo decir una frase esa. Pero, ¿qué pasaría si el abuelo también, porque eso lo explica también Truman, qué pasaría si el abuelo de Truman le hicieran esta misma pregunta ya por los 1940 y por ahí? Y Truman decía, posiblemente mi abuelo se moriría de la risa con esta afirmación, con esta frase. Y diría que es una completa locura, por usar un término eufemista, era un eufemismo. Pero ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy si alguien se ríe de esta frase? ¿Qué pasa hoy en la sociedad si alguien viene y empieza a decir como, está loco, empezamos a entrar en aguas tenebrosas? Empezamos a entrar en aguas donde las personas quizás se sienten atacadas. Entonces es bien delicado, ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Ahora hay una evolución del pensamiento. No vivimos en el mundo, de hecho ni siquiera en el mundo en el cual yo me bauticé hace 25 años, que me hice un cristiano, era muy diferente el mundo que yo enfrenté en las universidades cuando predicaba, que fue mi era dorada, que yo amé predicar en las universidades, porque era increíble estar ahí. Pero la universidad, el mundo estudiantil que ustedes enfrentan, posiblemente es distinto y ha cambiado. Y a veces los que somos más viejitos, digamos, nos queremos volver un poco necios y no aceptar estas diferencias. Vamos a entender, en el libro que El origen y el triunfo del ego moderno, Truman explica acerca de unas bases, digamos, filosóficas de esta evolución del pensamiento. Y le llama reimaginando el ser y la cultura. Y en ese reimaginando el ser y la cultura, me encantó esta parte, quiero explicárselas también, con relación a un sociólogo americano, Philip Rieff, en 1922-2006, donde explica, digamos, como las etapas del ser humano en cuatro partes, aunque el mismo Truman dice como que no está tan de acuerdo que esto sea así de simple. Pero mira qué interesante. Dice, al principio teníamos un hombre político. El hombre político después pasó a ser un hombre religioso, dice, después un hombre económico y después un hombre psicológico, que es el que estamos viendo hoy. Y veamos qué pasa acá. En el político, nos vamos a ir a los tiempos de Aristóteles, de los filósofos, cuando el imperio griego conquista y se expande completamente y se establece como el gran imperio griego, Alejandro Magno, y luego sus sucesores, los generales que tenía Alejandro Magno. Ellos establecen las colonias, ellos establecen y empiezan a encontrar, surgir los filósofos, y estos empiezan a pensar
empiezan a ver el mundo de una forma en la cual las actividades, la identidad de ellos se basaba en sus actividades de la vida pública, la polis. Entonces, hablaba mucho, la política de aquí viene de la interacción con la sociedad y la manera como vivimos ordenadamente, los procesos y la forma como creamos identidad. El ser humano se identifica en la sociedad. Luego, con el tiempo vino el hombre religioso, en el tiempo del cristianismo, y cuando se empieza a, digamos, a legalizar el cristianismo, y las personas empiezan a encontrar su identidad en actividades religiosas, en ser fieles a Dios, en la oración, en la meditación, en acercarse a un ser trascendente. ¿Lo ven? Luego viene el hombre económico. Digamos que este hombre religioso estuvo como hasta el siglo XVII, por lo menos, cuando viene el periodo de las luces o la ilustración, cuando la razón se vuelve el Dios de muchos, y entra el hombre económico, o el ser humano económico, donde su identidad está en la producción. Producir en dinero, comercio, en tener ese alcance. De ahí surgen grandes hombres como Karl Marx, que empieza a crear los medios de producción y empieza a decir todos son, siempre hay una clase explotadora y una clase explotada, y la clase explotada necesita poder levantarse, sublevarse y poder vencer a los explotadores, y de esa manera poder crear un nuevo orden, y la humanidad evoluciona hacia un mundo mejor, lo cual no ha funcionado mucho en lo que fue el hombre económico. Pero hoy, fíjate bien, hoy vivimos en la era, según Philip, del hombre psicológico. Y el hombre psicológico que encuentra su búsqueda de felicidad en su interior, es la búsqueda interna de su felicidad personal. Ya está enfocado en sí mismo. Es un hombre psicológico, el yo, la psique, el yo, el alma, el interior. Ya no está tanto pensando en los modos de producción, en una devoción, en el papel que desempeña en la sociedad, sino que está pensando más bien en su felicidad personal. Está pensando en sí mismo. Está pensando en nada más él y la necesidad de ser alguien y trascender por su interior. Ese es el hombre psicológico y me interesa porque es el que vivimos. Y aquí hay otro concepto también que me pareció necesario desarrollarlo, es el individualismo expresivo, que es parte de este hombre psicológico, que es otra posición de alguien creo que se llama Charles Taylor, que se junta con lo que está diciendo Philip. Cada individuo encuentra significado dando expresión a sus propios sentimientos y deseos. Venga lo que vamos llegando, venga cómo va llegando el mundo. Entonces ya empieza a tener sentido todo eso de la diversidad, de la inclusión, de la lucha, de igualdad, todo ese discurso, opresores, oprimidos. ¿Ven cómo va dando? Porque todo se trata de que el ser humano exprese esos sentimientos y deseos y que nada los pueda reprimir. Ese es el mundo en el que estamos viviendo hoy. Esa es, digamos, como la transición que está viviendo el ser humano. Y es muy importante que lo entendamos, que entendás, estudiante, acción estudiantil, que vos entendás el mundo en el que estás parado. Porque solamente así vamos a poder saber cómo llegar a las personas, cómo poder presentarles el evangelio de salvación, que vamos a hablar de teología bíblica. Pero quiero que entendamos esta cultura que ha reimaginado el ser, ha reimaginado la cultura, y donde las cosas han cambiado y las piezas se han movido. Y tenemos que estar preparados, tenés que estar alerta y entender el mundo en que vivís. Mira bien acá. En una cultura donde el yo es el centro, cualquier cosa que se oponga a los sentimientos y placer personal es un mecanismo medio opresor. Qué interesante. ¿Has escuchado comúnmente esto? Narrativas opresoras, opresores, represión, trauma. Hay un montón de juego de este lenguaje hoy. Y es un juego psicológico porque, como lo dice Riff, en el hombre psicológico hay un mundo terapéutico. Y todo el mundo es una terapia. Toda la vida del mundo es una terapia. Y cualquier cosa que pueda reprimir lo que está en mi interior, en lo que pueda yo expresar, me va a robar autenticidad. Y aquí es donde voy a explicarles qué pasa. ¿Qué es lo que está en este mecanismo? ¿Qué estaría robando la autenticidad? Bueno, la historia humana.
estas personas empiezan a creer, bueno, yo no puedo tener credibilidad en la historia humana, porque la historia humana como la conocemos, posiblemente son narrativas que se inventaron para que otros seres humanos que tenían poder explotaran a otros seres humanos por algún tiempo. Y crearon la historia para mantener su status quo. Mira, mira qué interesante. Entonces, vemos, entonces la Biblia se vuelve un enemigo también, porque la Biblia es un mecanismo de opresión, porque me impide poder desarrollar y disfrutar de mis deseos personales. Me está dando restricciones y como me reprime, me restringe, entonces se vuelve un mecanismo también de opresión. Y cualquier doctrina que encuentro que vaya en contra de cómo me hace, que no me haga sentir bien a mí, se vuelve un mecanismo de opresión. La iglesia sí fue instituida por Dios también, tiene autoridad también para ayudarnos, para guiarnos. Hay roles en los cuales se desarrollan el liderazgo para poder ayudarnos a poder ser más a la imagen de Cristo, pero como hay una autoridad, entonces es un medio opresor. La ética cristiana, los principios, la moral cristiana, los principios que establecemos, no los establecemos nosotros, que establece la Biblia, se vuelven mecanismos opresores. Entonces, hablar de ética con base al cristianismo se vuelve como algo ofensivo. Y esto a donde estamos llegando y cada vez se vuelve más intenso. Se sigue volviendo más intenso y van a haber personas más enemigas de esto. Las personas son enemigas también de la verdad y la razón. Ya no queremos argumentar, ya no queremos hablar. No, déjame. Si yo me autopercibo como una jirafa, yo así soy feliz, no te metas conmigo. Sí, pero es que no sos una jirafa. No, sos un opresor porque estás oprimiendo mi interior. Vean lo que llego. La verdad y la razón se vuelven también objeto de crítica y se vuelven casi una fobia en contra de aquel que quiere dejarse llevar por lo que hay nada más en su corazón. ¿Ven lo que está pasando en el mundo? Esto solamente es un vuelo de pájaro de lo que quiero mostrarles. Y también otro enemigo se ha vuelto la familia tradicional. Hombre y mujer criando un hogar con principios. También se vuelve un enemigo. Y ya los padres dicen, no, es que no, yo no le puedo decir nada a mi hijo porque no quiero traumarlo. Entonces el padre está viviendo en el mundo psicológico, en el mundo terapéutico, en el yo psicológico, y ya no queremos ni castigar a los niños porque se van a traumatizar tanto y van a vivir vidas miserables. ¿Se dan cuenta? Ven este mundo y este mundo lo están encontrando. Ustedes han tenido alguna experiencia con estas situaciones. Y tenemos que estar con los ojos bien abiertos y dispuestos a aprender. Nuestro objetivo como ministerio de enseñanza o lo que servimos en el rol de la enseñanza bíblica como maestros, profesores, como quieran llamarle, estamos comprometidos con tratar de ir más allá, comprendiendo causas también para que ustedes tengan las herramientas para enfrentarse al mundo que están viviendo hoy. Es muy diferente lo que yo les digo. Ven estos, les voy a mostrar algunas ideas que son, a veces las van a leer conmigo y se van a dar cuenta que ustedes dicen, me hace sentido, tiene razón esto, lo que está pasando. No hemos llegado, yo sé que algunos están, como son tan bíblicos, quieren llegar a la escritura, vamos a ir a la escritura, pero primero quiero que entendás el mundo en que estamos parados, porque así vamos a saber el mundo que ofrecemos y que tenemos en Dios. Veamos acá lo que dice, por ejemplo, si reimagínense la cultura, bueno, esta gente piensa en este mundo posmoderno que la historia humana tiene poco valor. Fue manipulada por grupos de poder para explotar y reprimir a otros. Esto ya se los explicaba. Entonces ellos no le dan valor a la historia. Y cuando queremos argumentar a través de la historia, estoy diciendo, no, porque esa historia no puedo confiar en ella, así que déjame a mí, así estoy yo, así estoy bien. No creo, eso fue en el pasado. Y empezamos porque empiezan a hablar del patriarcado, el heteropatriarcado, y después crean un archienemigo que es el hombre blanco heterosexual, que se vuelve como el gran enemigo, porque el patriarcado, la raza blanca y la heterosexualidad se vuelve el enemigo público. Y cualquiera que promueva en favor de ellos se vuelve opresor, y nadie quiere ser el opresor. Nadie quiere que lo vean como un opresor. Queremos realmente ser vistos como libertadores, como salvadores, como sanadores, como protectores, pero no queremos ser vistos como opresores. Entonces la historia se vuelve opresiva.
y no quieren aceptar nada de eso. En la siguiente, para que el mundo, para que el ser humano sea auténtico, miren qué interesante otro concepto, la autenticidad. No debe ser restringido en sus deseos y emociones. Entonces, cualquier cosa que le restrinja está dañando su autenticidad. Y qué interesante lo que hablamos, la manipulación del lenguaje viene al punto que la autenticidad es, no me permiten a mí ser auténtico, déjenme ser como soy. ¿Lo ven? ¿Entienden el punto acá? Mis emociones y deseos predominan y son las que definen la autenticidad y por lo tanto si algo me limita, entonces es algo opresor. La religión misma es un medio para oprimir al yo auténtico. Debe ser erradicada. ¿Ven qué grave es esto? Tiene que ser eliminada. Eso es una de las cosas que están luchando ellos también acá. Las escuelas, instituciones pasan a ser lugares donde el individuo no va a formarse, ya no te van a enseñar una línea que es cómo comportarse en la sociedad, sino simplemente deben ser lugares para expresarse libremente, para que su yo auténtico no sea afectado. Las jerarquías son producto de la sociedad y por lo tanto son corruptoras del yo auténtico. Cualquier jerarquía, por eso es que hay tanta lucha contra la autoridad también, porque cualquier jerarquía es algo impuesto y es un mecanismo opresor que me impide ser auténtico. ¿Ven todo el lenguaje? Y la moral y la ética, como la conocemos, obedece a intereses de grupos de poder para poder controlar. Entonces todo se vuelve como lo ven, es imposible llegar a una conclusión lógica acá, porque cualquier cosa que queramos argumentar se vuelve complicada. Y observemos también acá entonces, ¿cuál es la teología progresista en la iglesia? ¿Qué sería esto? Ya viendo todo ese mundo psicológico que nos enfrentamos. Bueno, el mundo el hombre psicológico, el ser humano psicológico se trata del yo al centro. Cuando yo estoy al centro, mis sentimientos y emociones, que los tengo en el primer círculo, son lo que me dominan, son lo que me controlan y las prioridades. Establecer que me sienta bien y que mis emociones sean positivas es la prioridad. Luego viene otro círculo que sería, bueno, mi autopercepción. ¿Cómo me autopercibo? Que yo tenga un concepto agradable, bueno de mí, auténtico, que me lo permita, y mis placeres, que no me impida a mí disfrutar, gozar de ello. Es el siguiente. Y hice un tercer círculo ahí, que se vuelve un proceso como de victimización. Hemos sido víctimas y todo el mundo nos ha hecho daño y ahora es momento de poder cambiar la historia y empezar a hacer algo diferente, ser mecanismo de cambio. Y empieza un discurso bastante, digamos, alentador, con el lenguaje nada más. Y lo veo como algo, me lo merezco. O no merezco ser tratado así, me merezco algo mejor. Y empezamos a ver la vida como que merecemos muchas cosas. Y ahí también nos olvidamos realmente de quiénes somos, porque exaltamos demasiado al yo. El progresismo, la teología progresista en la iglesia entra de esta manera. Cuando el yo se vuelve los sentimientos, las emociones, mi autopercepción, mis placeres, mi merecimiento y mi victimización empiezan a ser las que me controlan, empiezan a ser las que vuelven importantes. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Sabemos lo que dice la Biblia? ¿Quién es el centro? No soy yo, el centro es Cristo. Entonces, en lugar de mis sentimientos, es fiel a la Escritura. En lugar de mis emociones, es dominio propio. Yo tengo control de ellas porque la Escritura me lleva a esa. En lugar de cómo me autopercibo, cómo me siento yo sobre sí mismo o qué pienso yo de mí mismo, es cómo Dios me ve, cómo Dios ve mi vida y cómo lo encuentro en la Escritura. En lugar de los placeres, la Biblia me dice negarme a mí mismo. No, esto con el yo. Cuando el yo es el centro, esto no tendría sentido, pero eso es lo que me llama la Biblia. Yo sé que ya lo hemos visto algo con la iglesia en Honduras, pero eso es muy importante. En lugar de, ya no soy una víctima, sino que soy responsable de mis actos y asumo la responsabilidad de mis errores delante de Dios y voy a cambiar. Ya no soy una víctima, soy responsable de mis actos. Y en lugar de decir, no, me merezco algo, no merezco ser tratado así, yo reconozco que yo lo que necesito es gracia. Porque reconozco mi condición cuando Cristo es el centro de mi vida. Estoy necesitado de gracia. Estoy necesitado de la gracia de Dios. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia de cuando Dios es el centro, cuando Cristo es el centro y cuando el hombre, el yo, es el centro? La teología progresista
se vuelve el ser humano, ese hombre psicológico y el mundo terapéutico. Entonces todo gira alrededor en la iglesia, alrededor de que me hagan sentir bien. Y cuando vos estás pensando en la iglesia, un lugar para que te hagan sentir bien y para que exalten tus atributos también, nada más, se trata de mucho cuidado. Posiblemente has estado olvidando lo más importante, que es Cristo es el centro y me enseña cómo debo vivir. Veamos la escritura, vamos a la Biblia ya. Creo que me estuve un buen rato acá. Yo sé que va a ser un poquito más larga de lo normal. Teneme paciencia, hermano, es un tema muy, muy difícil y lo estoy haciendo muy rápido. Pero quiero ir con calma para que realmente queden las ideas muy claras. Veamos, vamos a Romanos 1:18. Romanos 1 tiene una cantidad de teología y tenés que aprovecharla. 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ello, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1 es un capítulo teológico, profundamente teológico. Y vemos algo acá. Vean este pasaje. La ira de Dios se revela contra toda esta impiedad de los hombres, hombres que restringen la verdad. Existe una verdad. Si podemos conocer a Dios, dice, es evidente el conocimiento y lo que hemos hablado muchas veces, la revelación general a través de lo creado, sus atributos invisibles, su poder, su divinidad, se ven con claridad cuando vemos lo creado. Y eso es cuando entendemos esto, nos damos cuenta, el primer paso del ser humano es ver alrededor. Y cuando vemos lo creado, nos damos cuenta que hay algo más, que tiene que haber un ser trascendente, que hay una mente detrás de todo esto, que no es posible que una materia inanimada haya creado algo así, haya creado la personalidad, haya creado el amor, haya creado la justicia, haya creado estos conceptos abstractos. ¿Cómo? Lo creado nos empieza a decir, existe una mente. Existe un diseñador. No hay forma que pueda esto existir si alguien no ha sido el creador. No hay excusa. Entonces las personas que se rebelan y se resisten aún este mundo que se está resistiendo y yéndose nada más al enfoque del yo, del hombre psicológico, no tienen excusa tampoco, porque también pudieron ver a Dios en su creación. Y no lo honraron, dice. Aunque lo conocían, no lo honraron porque era posible conocerlo, qué es lo que está pasando. El mundo alrededor no puede. Conocen a Dios porque ven el poder de Él, ven las obras, pero no lo honran. Pero se hicieron vanos razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se dan cuenta? Se hacen razonamientos como este lenguaje popular, atractivo, para poder captar cada vez más y apartar a las personas del conocimiento de Dios. Esa es una obra de Satanás y es algo que tenemos que entender. No estamos peleando acá nada más entre nosotros como seres humanos. Hay que tener compasión porque Satanás ha engañado a las personas. Les ha engañado haciendo creer que no es posible conocer a Dios o llegar al Dios verdadero. Y observen acá y se meten en razonamientos de tal manera que crean una historia o una narrativa. Cuando niegan que existe una narrativa, crean su propia narrativa para poder ir en contra de Dios. Han cambiado al Dios por el hombre. Fíjense acá, el Dios, y cambiaron la gloria en el 22 del Dios corruptible por una imagen en forma de hombre corruptible. Es decir, ¿saben quién ocupó ahora el lugar de Dios? El mismo ser humano. Y eso es grave, y eso es triste también que esté pasando. Romanos 1, léanlo más profundamente, nos da una visión de la teología bíblica. Es posible conocer a Dios por lo que se ha creado. El hombre se ha alejado de Dios y su mente se ha retorcido y ha creado vanos razonamientos que nos impiden hoy ver con claridad la verdad. Satanás se ha aprovechado. Esa es la primera parte que quiero dejarte. Ahora veamos también
¿qué dice también? Aparte de esta revelación que hemos recibido por lo que Dios ha creado, veamos Hebreos 1, del 1 al 4, que es otra escritura que me fascina. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dios nos habló en otro tiempo, dice este pasaje, de muchas ocasiones y en muchas maneras a nuestros padres, porque refiriéndose acá al pueblo de Israel, por los profetas, ya han habido, Dios se ha comunicado, aparte de poder verlo, también Dios mismo ha intervenido en su creación y ha comunicado el mensaje a través de sus profetas. Pero dice que en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, el que constituyó el heredero de todas las cosas y el que sostiene el universo. El poder, la palabra, el que estaba ahí en el momento de la creación, Cristo Jesús, la revelación final y definitiva que necesitamos en Dios, ahí nos ha hablado. Y ahí tenemos que ir también. Es el momento que nos acerquemos más a conocer acerca de Jesús y cómo Jesús trataría estos asuntos también. Lo vamos a ver también en unas escrituras. Pero pensemos, Dios ha hablado y Dios habla a nuestras vidas, y eso se llama la escritura. Es el medio que Dios utilizó para comunicarse de forma eficaz, de forma infalible, inerrante para nosotros. Es la única autoridad infalible. Y veamos también, porque en 1 Corintios 1, miren qué interesante que solo son los capítulos 1 que hemos compartido, porque aquí arrancan estas narrativas, estos discursos de los autores bíblicos. 1 Corintios 1:20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Ven a dónde llego? ¿Ven a dónde vamos? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen, porque en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La sabiduría de este mundo es necedad, porque el mundo no usó esta sabiduría para reconocer a Dios, está usando su entendimiento para alejarse con los vanos razonamientos, para alejarse de Dios. Y eso es lo que están viviendo ustedes, estudiantes, y lo que van a vivir en los próximos años también. La gente se va a alejar de Dios cada vez más. Y ustedes son los llamados a entender ese mundo terapéutico y ese hombre psicológico que necesita salir del yo y entender su propósito de conocer al Dios único y verdadero. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La necedad de Dios, dice acá, más sabia que los hombres. Es decir, lo poco que conocemos de Dios, en el sentido, hablando que un Dios incognoscible, o sea, no es posible la incomprensibilidad de Dios. No podemos llegar a conocer todo de Dios, pero sí podemos conocer lo que Él nos ha revelado. Y con eso es suficiente para la sabiduría en nuestra vida y para gozar de una vida completamente plena. Esta es la teología bíblica. Esto es lo que hablamos acerca de conocer a Dios. Y es muy importante. Veamos qué dice Jesús también. O antes de eso, quisiera también compartirles, esto lo compartí rápidamente con los hermanos en Guatemala. Me encanta este libro en el cual se divide en actos, los autores, dividen en actos la historia y le llaman la verdadera historia del mundo. Y hay 6 actos. El primer acto, Dios establece un reino, la creación. El segundo acto, la rebelión del reino, la caída. El tercer acto, el rey escoge a Israel, la redención iniciada. La redención es un rescate, es el pago de una deuda.
Cuarto acto, la venida de un rey. Y estamos seguros, está hablando de Cristo, la redención cumplida. Quinto acto, difundiendo la noticia. Esa estamos hoy. Estamos en el quinto acto. La misión de la iglesia, difundir la noticia. Y el sexto acto, el retorno del rey. La redención es completada. El momento en que podemos gozar de la vida a la que realmente hemos sido llamados. Entonces, esta historia tiene sentido, pero como para este mundo la historia bíblica no tiene valor, han rechazado, en sus vanos razonamientos se han apartado. Y veamos Jesús, por ejemplo, cómo trata Jesús a los que fueron marginados en su época. ¿Qué hace Jesús? Voy a hacer solo 2 ejemplos, ya casi terminamos también, para poder entender esto y concluir. Me gustaría, este es un tema más amplio, lo vamos a seguir desarrollando porque es vital. Pero veamos a Jesús en Juan 4, de 6 al 9, cuando habla con la mujer samaritana. Y estaba ahí, estaba el pozo de Jacob, entonces Jesús, y estaba ahí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con samaritanos. Estudia la historia, te vas a dar cuenta por qué hay esta tensión muy fuerte, por el alejamiento desde el inicio, desde la división del reino de Israel, hay una tensión muy fuerte, y en el futuro también los samaritanos impidieron aún la reconstrucción del templo después de la caída del templo. Entonces hay mucha tensión histórica. La mujer tampoco tenía un papel muy relevante. Y aparte que los judíos no tenían trato con los samaritanos, por razones históricas también, había una tensión étnica ahí entre ellos, mucho menos con una mujer. Si los judíos no hablaban ni con las mujeres, un rabino hablando con una mujer era algo absurdo. Y por eso ella le consulta, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Eso está rompiendo paradigmas. Nosotros tenemos que llegar a estas personas porque van a estar con prejuicios hacia nosotros. Estas personas van a pensar que nosotros somos el enemigo a erradicar y somos un enemigo más de ellos en su mundo terapéutico. Pero tenemos que aprender a llegar, a acercarnos, tenemos que romper el hielo y acercarnos a estas personas para que aún solamente así vamos a poder mostrarles el evangelio verdadero y la salvación para sus vidas. Y también Jesús, en Mateo 11, del 16 al 19, miren qué interesante también dice, pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas, o sea, canciones tristes, y no se lamentaron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría de Dios se justifica por sus hechos. Todas las escrituras son en Nueva Biblia de las Américas, que me encanta esa traducción. Veamos aquí, Jesús es juzgado. No importa, miren, el mundo no importa lo que hagas. ¿Ves acá? ¿Qué se compara a esta generación? Y eso no es nuevo. Les cantamos canciones alegres, no bailan. Les cantamos canciones tristes, no lloran. O sea, no sabemos ni qué hacer. O sea, no hacen ni dejan hacer, decimos. Tira o enchute, creo que escuché algo ahí, yo no me acuerdo en Guate, una frase ahí que me dijeron. Pero ven, Jesús era juzgado por ser amigo de gente que no era muy agradable para ellos. Aún habían otros prejuicios también que habían en medio de ellos y de no acercarse. ¿Se dan cuenta? Amigos recaudadores de impuestos y pecadores. No algo que es muy común para un rabino. Tenemos que romper paradigmas, tenemos que romper prejuicios y acercarnos a las personas para que realmente conozcan y poder presentarles el evangelio verdadero. ¿Qué hizo Jesús con estos grupos? Bueno, se preocupó por acercarse y mostrar un interés genuino por las personas, sin discriminarlos por ninguna causa. Eliminó los prejuicios, se acercó sin discriminarlos. Un acercamiento genuino, real, y ellos sintieron ese trato. Fue inclusivo con los grupos marginados, porque hablando de marginados no es un término peyorativo o despectivo, sino más bien me refiero a que estaban al margen de la línea, digamos, que ya estaba establecida. Fue inclusivo, entró, pero no comprometió su santidad y los invitó permanentemente a dejar de pecar. Eso hizo Jesús. No les dijo que siguieran con esas vidas. Brindó propósito en la vida de estos grupos y le brindó esperanza. Dignificó a la mujer en su época y le hizo comprender que ella era valiosa a los ojos de Dios. Tuvo compasión de las personas
El engaño de Satanás estuvo acompañando a las personas, el engaño de Satanás les oprime y no les deja ser verdaderamente libres. ¿Ven lo importante acá? ¿Ven lo real de esto? Esta es la forma como nosotros necesitamos trabajar. Tengo efectos especiales acá por cualquier cosa. Entonces, vean Jesús y su trato con las personas marginadas. Y finalmente, ¿cómo enfrentar entonces esta teología progresista? Bueno, lo primero que te diría es, bueno, todos los miembros deben comprometerse en la búsqueda de entender el pensamiento posmoderno de nuestra cultura para comunicar el evangelio de forma clara y eficaz. O sea, entendamos primero de qué se trata todo esto. Ya lo vimos más o menos de qué trata desde sus raíces, para poder realmente nosotros llegar y darles a conocer la verdad. Para ellos no existe la verdad y le vamos a decir que tenemos la verdad. ¿Ves? Tenemos que entender cómo piensan ellos y buscar esos puntos en común para poder nosotros llevarlos a la comprensión de la verdad de Dios para sus vidas. Tenemos que entender este mundo para poder saber cómo mezclarnos. Pablo lo hacía y también Jesús mismo lo hizo también. Conocer nuestras raíces, prácticas y doctrinas centrales como Iglesia de Cristo. Esto es importante. Entendamos por qué creemos lo que creemos. Y ese ha sido uno de los sueños de nosotros, del mío también, de incursionar en este ministerio de enseñanza, en el rol de maestro, de guía para otros en temas más complejos. Ustedes pueden ver, hoy hicimos un desarrollo rápido, pero miren cuánto tiempo nos llevamos. Pero espero que esté siendo de mucho provecho. Bueno, a conocer nuestra historia, entender nuestras doctrinas. No discriminar o reaccionar impulsivamente con los que no comparten nuestra fe cristiana, que es el mundo posmoderno. Más bien, mostrar dominio propio. Eso es lo que tenemos. Nosotros no somos impulsados por nuestras emociones. Nosotros realmente tenemos dominio propio, tenemos el Espíritu Santo, mostrar compasión como Jesús lo hizo. Vimos el ejemplo de Jesús ya, ser un ejemplo de servicio, firmes convicciones bíblicas, que las personas nos conozcan también. Y aceptar que no son nuestros talentos los que hacen que una persona quiera entregar su vida a Jesús. No sos vos, mi hermano, no sos vos, mi hermana, no es que vos sos increíble y por eso Dios te bendice con fruto. En realidad es que es una obra sobrenatural del Espíritu Santo trabajando en el ser humano pecador y que en su misericordia Dios te permite ser parte del proceso de la vida de alguien. Disfrutar esa oportunidad. Yo les quiero decir nada más, disfruten esta época de sus vidas ahí, hagan relaciones profundas de discípulos para que en un futuro también les van a ayudar también a mantenerse firmes en los momentos difíciles. Y entendamos, no somos nosotros los talentosos. Es una obra de Dios, de nuestro Dios poderoso. Yo los dejo con una reflexión final de todo lo que hemos hablado, hemos estudiado mucho, hemos visto también acerca de la forma como interactuaba Jesús, el mundo posmoderno, pero observen acá, no se adapten, Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino que transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto.